Bueno, Pastor Oscar, muchas gracias por la invitación. Vamos a tocar temas importantes. ¿Qué es la muerte? ¿A dónde van los muertos? ¿Cuál es el estado de conciencia? Vamos a estar en esta hora estudiando. El Señor nos juzgará si lo aceptamos. Todos estos temas interesantes. ¿Qué pasa con la muerte? Así que, Pastor Oscar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Pastor Adrián, y a todos bienvenidos a este espacio. Gracias, Pastor Adrián, por la invitación y gracias a todos los que están conectados allí en las redes sociales, siempre con esa hambre, con ese deseo de conocer de Dios, de la palabra, así que bienvenidos. Bueno, sin más preámbulos, Pastor, vamos a comenzar con algunas preguntas que nos hicieron y que es importante que podamos tocarlos. El primero dice, ¿qué pasa después de la muerte para el cristiano? Bueno, ese es un tema muy interesante, ¿no? El tema de la muerte es un tema muy interesante porque, digamos, a mí me gusta pensar que hay que tener fe para vivir, pero hay que tener fe para morir también. Excelente, muy interesante esa. La Biblia dice que nosotros tenemos una fe que trasciende esta vida, que va más allá de la vida. Y como decía en el Forrest Gump, la muerte es parte de la vida, ¿no? Sí, así es. Así que nosotros debemos, como hijos de Dios, tener muy presente lo que sucede allí. Ahora, digamos, con relación a la muerte, lo que sucede en ese momento, hay muchas corrientes, hay muchas versiones, como todo, que digamos que hacen como muy difícil poder determinar esto es exactamente lo que sucede. Por un lado está la corriente judía, ¿no? Los judíos que creen que cuando una persona muere, su espíritu queda vagando por 3 días antes de ir a la presencia de Dios. Por eso, y se basa en el pasaje también entre ellos, cuando muere Lázaro, que María le dice, Señor, ya es el 3er día, es decir, como dando a entender, ya el espíritu no estaba en la tierra, ya no había forma de hacerle regresar. Hay otros que dicen que cuando una persona muere, inmediatamente el espíritu va a Dios, ¿sí? Y dice que pasan por un túnel y que ven en ese túnel una cantidad de cosas a su alrededor. Lo único cierto de esto es que nosotros, como hijos de Dios, creemos que cuando una persona muere, si murió en Cristo, va a la presencia de Dios. Si es el primer día, el 3er día, el 2º día, no podemos definirlo. Digamos, la Biblia dice el espíritu va a Dios, ¿no? Que el cuerpo va al sepulcro y el espíritu va a Dios. Pero no dice cuándo, no dice en qué momento, si es automáticamente, si es después. Hay muchos testimonios, por ejemplo, en Estados Unidos, hay 25,000 casos registrados hasta hace 5 o 6 años atrás. O sea, esa cifra pudo haber aumentado mucho, claro. Pero hay 25,000 casos registrados de personas que murieron y volvieron a la vida. Interesante. Y todos registran eso. Registran que ven un túnel, que ven una película de las cosas buenas y no tan buenas que hicieron en la vida, que experimentan una paz, ¿no? Y en algunos casos que sus espíritus se separan y pueden ver su cuerpo y todo lo que está ocurriendo alrededor. Entonces es muy difícil determinar, pero sí sabemos que hay algo más allá, que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, que el cuerpo se destruye, que el cuerpo se descompone, pero que el espíritu sí va a la presencia de Dios y que el espíritu es consciente de sí mismo, no solamente en esta vida, sino después de esta vida. Excelente. Hay otra pregunta, Pastor, que es interesante y es muy importante que la gente sepa, y es diferenciar entre el seno de Abraham y el Seol. Me gustaría que nos pueda explicar un poquito eso, porque también va muy ligado a este tema. Bueno, eso también es un tema muy interesante porque digamos que en el Antiguo Testamento no había muchas luces sobre estos temas. De hecho, en la Biblia podemos dar nosotros cuenta, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque estas corrientes religiosas surgieron entre el año 300 y 150 de Cristo. Me refiero a los fariseos y a los saduceos. Sí, señor. Los saduceos enseñaban que después de la muerte no había nada, por eso ellos no enseñan ni ángeles, sí, ni demonios, ni resurrección, ni nada de esto. Y los fariseos enseñaban que después de la vida había otra vida, ¿no? Los saduceos se basaban en Moisés. Moisés no habla mucho de la vida eterna, Moisés no habla mucho de la eternidad. En cambio los saduceos en los salmos, etcétera, ellos registran eso, en lo que es la eternidad. Sí, los fariseos, perdón. Entonces, digamos que hay varios términos que se surgieron allí, Seol, por ejemplo, que es una palabra hebrea, o Hades, que es una palabra griega, pero y el seno de Abraham, que es digamos como una descripción general que hace Jesús.
Lo que nosotros podemos ver por las Escrituras y específicamente en la historia del rico y Lázaro, ¿sí? Donde Jesús habla acerca de que había un lugar para los muertos que estaba bajo la tierra. Y ese lugar tenía como dos divisiones o dos grandes habitaciones. Uno de ellos, que era el infierno, que era el lugar de aquellos que morían sin temor de Dios, y el otro de ellos, el seno de Abraham, o paraíso. Esa palabra paraíso es de la palabra griega persa, pardes, que significa jardín. Y entonces ese seno de Abraham era el lugar donde iban los justos en el Antiguo Testamento. Y eso es interesante porque la gente piensa que el Nuevo Testamento comienza en Mateo, ¿no? Sí, claro, no, sí. Pero el Nuevo Testamento comienza con la muerte y la resurrección de Jesús, no con el nacimiento. Es interesante eso, pastor, porque por ejemplo encontramos en los Salmos palabras de David diciendo: no permitas que tu hijo descienda al Seol, ¿sí? Porque obviamente ellos tenían esa creencia que tenían que cumplir todos los mandamientos para estar, si se quiere decir, o para ser justificados y estar en el lugar de los justos o el seno de Abraham. Sí. Y hay muchas personas que todavía siguen con esa corriente y pensando que hasta hoy es así, pero ignoran que Cristo está contando la historia, pero está contando antes de que Él ascienda al Padre, antes de que ocurra eso. Es correcto. Me gusta mucho y es interesante que usted pudiera aclararles, pastor, acerca de que hay dos teorías teológicas, bueno, hay varias, pero hay dos más fuertes, o dos corrientes teológicas fuertes, que habla de que Jesús bajó a predicarles a los espíritus encarcelados, y otros dicen que simplemente cuando Él murió, dividió, si se quiere decir así, el seno de Abraham del Seol. Sí, eso es interesante porque, digamos, en eso los teólogos no se han puesto de acuerdo, ¿no? Como es como la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Sí. Están los arminianistas y están los calvinistas, etcétera, y ha sido imposible reconciliar esas dos. Así también sucede con esto. Hay teólogos que dicen que Jesús, al morir en pecado, porque Él murió por todos nuestros pecados, es decir, Él no murió como un justo, sino como un pecador, entonces Él no fue al seno de Abraham, sino que fue al infierno, al lugar para los no justos, ¿no? Y predicó a los espíritus encarcelados, etc. Hay otros que dicen que no, que dicen que Jesús fue al seno de Abraham. Y ahí tomó a los justos. Y ahí tomó y predicó a los justos, es decir, a todos los hombres justos del Antiguo Testamento, a David, a Moisés, porque es interesante recordar que ellos no fueron al cielo, el cielo es superior. Así es. Y el paraíso era inferior, es decir, estaba en las partes bajas de la tierra. Como dice Pedro, que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Así es. ¿Sí? Y ahí es donde no se puede poner de acuerdo, ¿no? Las partes más bajas de la tierra no es el seno de Abraham, sino es el infierno. Entonces hay quienes dicen, no, Jesús fue al infierno. Y son muy contundentes al decir, si tú no crees que Jesús fue al infierno por ti, entonces tú estarás allí. Sí, son palabras fuertes, son palabras muy fuertes, pero digamos como parte de todas esas corrientes. Pero digamos que en conclusión, hay varios términos que son diferentes. Infierno, Hades, infierno, el seno de Abraham y el lago de fuego. Que el lago de fuego es digamos, futuro, ¿no? Sí, eso todavía no está creado. Hay mucha gente que dice, va a ir usted a arder, y todavía no está creado. Obviamente él está hablando en futuro, pero me gustaría mucho crearnos de término acerca de lo que ellos hablaban del gran basurero que estaba a las afueras de Israel. Sí, esa es una palabra hebrea, ¿sí? De hecho, por eso hay también una rama de la teología que dicen que el infierno no existe. Así es. ¿Por qué? Porque digamos que la palabra que se trajo para nosotros como infierno era la palabra o inferno en latín. Es una palabra que viene del griego, que era Gehenna, que era una transliteración o una conversión de una palabra del Antiguo Testamento que era el valle de los hijos de Hinnom, Ge-Hinnom. Y ese Ge-Hinnom era un basurero que quedaba a las afueras de Israel, de Jerusalén. Que ardía continuamente. Que ardía porque ellos quemaban la basura, entonces ardía constantemente. Y de ahí es donde el Señor toma esa expresión que dice, donde el fuego nunca se apaga. ¿Sí? Donde el fuego nunca se apaga, porque se estaba refiriendo a un término que era común para ellos. Y también porque estaba refiriendo a que los desechos, los que están desechados, los que no están aceptos delante del Señor, tenían que estar en ese lugar. Estaban apartados y eran quemados, digámoslo así. Entonces hay quienes dicen, no, el infierno no existe porque es una conversión, porque es una fábula o una alegoría. Y entonces
no se han puesto de acuerdo con eso, pero sí son, lo que la Biblia nos enseña a nosotros es, sí, hay un lugar para los injustos, que es el infierno, o el Hades para los griegos, el seno de Abraham, o paraíso o Pardés, ¿sí? Y el lago de fuego, que es el destino eterno de aquellos que no recibieron al Señor en el corazón. Excelente, yo creo que está muy claro y es interesante porque ahí surgen varias preguntas, ¿no? ¿Y qué del purgatorio? Hay gente que nos está viendo y preguntan, y bueno, ¿y qué del purgatorio? Y es una novela de Dante Alighieri que de ahí toman el término para expresar o usar la alegoría para decir, no, usted está en un estado que todavía no está definido, si se quiere decir así. Entonces, me gustaría que les hablara un poquito acerca del purgatorio también, que es interesante. Sí, esa es es algo muy interesante porque, digamos, hay una idea que se ha alojado en la mente colectiva de la gente, pues por la tradición y todo esto, que es el famoso purgatorio. Y hasta aún el infierno, ¿no? Hay gente que yo he escuchado que tienen visiones, yo visité el infierno, dicen. Yo vi a tal persona. Yo vi tal, y entonces decía, no, yo en una ocasión recuerdo un testimonio que decía, no, los que se ponían aretes aquí en la tierra, entonces en el infierno los aretes eran escorpiones, y los que bailaban los ponían en una paila caliente y se quemaban los pies. O sea, todo forma parte de como esa cultura religiosa o esa cultura, pero todo eso, ¿de dónde viene? Viene de aquella obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, donde él hace una descripción del infierno por niveles, ¿no? Que el infierno tenía diferentes niveles, entonces el infierno el castigo para los ladrones, el castigo para tal. Pero digamos que hay quienes dicen que el purgatorio se refiere a un estado intermedio, o, ¿no?, el limbo, que después lo tradujeron así. Sí, aunque el limbo era más que todo para los niños. Obviamente esa doctrina después fue rebatida y cambiada, pero digamos que en relación con el purgatorio se cree en un estado intermedio, ¿cierto? O sea, hay muchas creencias con relación al estado intermedio. Por un lado, hay quienes dicen que están algunos en el purgatorio, purgando o purificando sus penas para poder entrar al cielo, ¿no? Porque no murieron del todo santificados, digámoslo así. Por otro lado están los que dicen que el estado intermedio es de un sueño profundo, ¿no? Un nivel de conciencia que no está ahí. Un nivel más de inconsciencia, donde están dormidos, donde no sucede nada, etcétera, pues porque se basan en pasajes como cuando Jesús dijo, no, nuestro amigo Lázaro no está muerto, sino duerme. No. O cuando dice, por ejemplo, de David, durmió David con sus padres, o durmió, entonces hablan de un estado inconsciente. Pero por la Escritura y por las evidencias bíblicas, como muchos pasajes del Nuevo Testamento, nosotros creemos que los que mueren en Cristo, aquellos que mueren en Cristo, están en un estado de conciencia, en un estado en el cual ellos son conscientes. La Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1 los llama una grande nube de testigos. ¿Cuál es esa grande nube de testigos? Ahí dicen son los ángeles, pero fíjate que el capítulo 12 viene después del 11. Sí, los héroes de la fe. Y los héroes de la fe. Y en el capítulo 12 dice, puesto que tenemos tan grande nube de testigos en derredor nuestro. ¿Cuál grande nube de testigos? Todos los del capítulo 11. Entonces, de ahí y de muchos otros pasajes del libro de Apocalipsis, donde muestra que aquellos que murieron y estaban frente al gran trono clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor, vengará nuestra sangre?, etcétera. O sea, lo que nos muestra que todo aquel que muere en Cristo está en un estado de conciencia, es consciente de sí mismo, es consciente de Dios y es consciente de todo lo que está ocurriendo. Es más, el rico, cuando Jesús cuenta la historia, también dice que él está en un estado de conciencia y pedía que fueran por los otros. Es interesante, Padre, esto porque mucha gente se confunde con, por ejemplo, el pasaje de Samuel, cuando el rey Saúl va donde la divina de Ednor y consulta a Samuel, y Dios se salta ciertas reglas. Muchos teólogos creen que sí fue realmente Samuel el que llegó a darle una palabra profética, ¿verdad?, que de alguna manera el Señor permitió que él viniera, porque sabemos, como dice el pasaje, como nos centramos en las palabras de Jesús, ellos no pueden pasar acá ni los de acá allá, y ahí surgen varias preguntas, como por ejemplo una de esas, la de la divina de Ednor, y si hay un estado donde ellos están en esta materia, los fantasmas y todo eso. Bueno, eso es interesante esa pregunta, y de hecho ese mismo capítulo es uno de los episodios más polémicos del Antiguo Testamento. Es muy polémico porque pues el mismo Dios condenó que no consultarás a adivinos ni agoreros, etcétera. Y bueno, allá hay un tema acerca de los espíritus familiares, de lo que se mueve cuando hay adivinación, invocación de muertos, etcétera.
que podemos tocar más adelante. Que eso, lo que son que los eso nos espíritus. dicen que no, o sea, lo que usted nos está diciendo es, y lo que dice Deuteronomio es, no oren por los muertos, no le oren a los muertos, ¿verdad? Exacto, no invoquen a los muertos, no habrá en medio de ti hechicero, etcétera, Ni que agorero, consulte a los etcétera, muertos. ni que consulte a los muertos, que son las famosas invocaciones, ¿no? O esas sesiones espiritistas. Pero, digamos, al margen de esto, lo que podemos decir es que el pasaje bíblico lo que nos muestra es que ella era una medium, la divina de Endor era una medium, es decir, a través de ella, espíritus familiares hablaban. Los poseían y hablaban. Los poseían y hablaban a través de ella. Lo interesante de esto es que en el mismo pasaje de la Escritura podemos darnos nosotros cuenta que ella se sorprende al ver a Samuel. Es decir, como si fuese una aparición externa. No una posesión. No una posesión. Samuel no habla a través de ella, sino Samuel viene aparte y digamos, lo cual podríamos decir que es de parte de Dios. Dios es el que lo envía, porque la Biblia dice, y Samuel, no dice, o alguien similar a Samuel. O parecido a Samuel. Dice Samuel. Eso por un lado, pero podemos ver nosotros que también en el mismo Nuevo Testamento el Señor trae a Moisés, que murió en el Antiguo Testamento, y a Elías que se fue en el monte de la Transfiguración a hablar con Jesús, porque la Escritura dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y ellos están vivos, ellos están en un estado de conciencia en la eternidad. Entonces, digamos que en ese sentido lo que podemos decir nosotros es que Dios lo trajo no por el poder de invocación de la divina, sino por la soberanía de Dios. Podemos notar nosotros que la soberanía de Dios, y por eso la divina se sorprende al verlo. Si ella lo hubiese esperado, claro, porque ella lo estaba invocando, hubiese sido otra cosa, pero ella se sorprende, fue como una aparición externa que pues la Biblia nos muestra a nosotros ya con el caso de Moisés, con el caso de Elías, que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, así es. Y esto es muy interesante porque dentro del cristianismo, para ser más precisos, dentro de la escritura bíblica, cuando hay alguien que se aparece, un fantasma, un muerto, obviamente son espíritus que toman el nombre de la persona, y ya son otros casos. Nos gustaría que nos explique un poco de eso, Paz. Claro, eso es un tema que digamos, tenemos que tener nosotros muy presentes, ¿no? La gente a veces solo habla del diablo y del diablo, pero ignora que la Escritura dice que el diablo arrastró cerca del 30% de los ángeles celestiales. Las 3/4 partes, sí, claro. Entonces, fíjese usted que en ese pasaje de la Escritura lo que nos muestra es que el diablo no está solo en su labor. La Biblia habla de espíritus engañadores, de demonios, etc. Pero hay algo que nosotros conocemos como los espíritus familiares. Es decir, porque hay gente que va a invocaciones y justamente les dicen algo que solo él o su familiar conocía. Entonces dice, no, yo hablé con mi familiar, él se me apareció y me habló porque me dijo cosas que solo yo sabía. Pero la Biblia nos enseña acerca de los espíritus familiares, es decir, hay demonios o espíritus. De hecho, los judíos lo creen para el Shabbat, ¿no? Ellos lo creen para el Shabbat, que para cada persona hay asignada un ángel de parte de Dios, y el diablo ha asignado un demonio. Entonces, ese demonio es lo que conocemos como espíritu familiar, que es aquel espíritu que conoce a la persona en su intimidad, en muchas cosas, de hecho, influyó en muchas decisiones en la vida. Y ese es el demonio que cuando la persona es invocada aparece para engañar, para hacer creer que la gente, y de hecho la Escritura dice que Dios permite que le sea un poder engañoso, ¿no? Sí, así es. Y ese es ese poder engañoso de la gente que cree en las tinieblas, que todavía cree en todos esos temas esotéricos, en todos esos temas espiritualistas, de espiritismo, que hacen que la gente pues se desvíe de la verdad de Dios. Excelente, pastor. Hay otras preguntas, ya nos quedan pocas. Y de hecho también, perdón, le interrumpo, pastor Adrián, pero de hecho hay palabras muy radicales también en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, habla acerca de que lo que los hombres ofrecen a los ídolos, dice a los demonios. A los demonios ofrecen. Lo ofrecen. Así es. Porque fíjese que hay manifestaciones demoníacas, pero de personas o de seres que la gente lo ha llamado, no, a mí se me apareció, no sé, San Pic, se me apareció San Tadeo, bueno, el que sea, se me apareció y yo lo vi, y entonces y adoran a esos seres y le exaltan a esos seres. Pero el apóstol Pablo lo dice de una forma muy contundente, que lo que los gentiles ofrecen a los ídolos, lo ofrecen a los demonios, porque los demonios tienen la capacidad, como los ángeles, ellos son ángeles caídos, claro, de corporizarse, de manifestarse en una forma, materializarse y manifestarse de una forma visible
para que la gente crea que es una aparición de parte de Dios. Muchísimas gracias, Paz. Paz, otra pregunta que incluso se le hicieron a Jesús, ¿no? Y es, los cristianos reconocerán a sus seres amados. Recuerdo la pregunta que le hacen al Señor, cuando dice, bueno, y si muere este y ha tomado la esposa a su hermano, y murió este y tomó la esposa a su hermano, ¿de quién será esposa en el cielo? Entonces me gustaría que nos explique eso. ¿Los cristianos reconoceremos a nuestros seres queridos en el cielo? Esta es una gran pregunta, y lo que podemos decir es un contundente sí. Aunque digamos que en la eternidad el amor es perfecto, ya no es el amor parcial o el amor basado en lo físico, que es el amor de esposos, el amor de padres a hijos, etcétera, sino es el amor perfecto, el amor ágape de Dios, libre de intereses, libre de egoísmos. Entonces, que nos reconoceremos, sí, porque de hecho la misma escritura, como mencionamos ahora, que el Señor permitió que viniera Elías y que viniera Moisés, y los discípulos lo reconocieron. ¿Cómo los pudieron reconocer los discípulos si ellos vivieron en un tiempo que no era el de ellos? Claro. Era un tiempo muy anterior a ellos, y ellos pudieron reconocerlo. Interesante. Entonces nosotros podemos decir que en la eternidad nos reconoceremos, pero no existirá ese vínculo parcializado de amor. Que nuestro amor estará centrado en lo perfecto. Exacto, sino que el amor es perfecto. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, cuando venga lo perfecto. No, perfecto. Porque no solo vendrá la perfección en cuanto al pecado, a la desaparición del pecado, o en cuanto a la desaparición de la enfermedad, de la maldad, sino en esencia por la manifestación perfecta del amor de Dios. Cuando se manifieste ese amor perfecto, habrá un vínculo mayor. Amén. Y un vínculo perfecto, digámoslo así, valga la redundancia. Pero nos reconoceremos, claro que nos reconoceremos. Y recordaremos, yo creo que recordaremos no lo negativo del pasado, sino lo positivo del pasado. Por eso la Escritura dice que Dios enjugará toda lágrima del rostro. Y es interesante esto porque hay gente que dice, bueno, y si mi familia de pronto no está allá, me va a dar muy duro, y se centra en eso, pero realmente el amor será perfeccionado y estaremos centrados desde en Él, en la persona de Cristo. Amén. En la persona del Señor. Es que lo interesante de todo, pastor, es que la gente, y en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Siempre cuando hay un partido que se pierde, es porque no entraron al jugador que hacía falta. Siempre, no, es que hubieran metido a fulano, eso hubiera arreglado, eso hubiera... Y hay gente que queda, no, pero es que en el cielo recordaré a mi ser querido que no conoció al Señor, y entonces me dolerá, etcétera, etcétera. Y lo que podemos decir nosotros es que frente a la grandeza y la gloria de Dios, o sea, digamos que todo será olvidado en cierto sentido, ¿no? Todo lo negativo, el dolor, los faltantes, las crisis serán olvidadas, no porque Dios nos haga un lado del cerebro, sino por esa transformación, no solamente física y no solamente espiritual, sino solamente por esa revelación de la plenitud de Dios en nosotros, que lo llena todo. Amén. Y de hecho también ahí llega la parte de creer que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Así es. Es por fe. Y es un desafío al evangelismo para hablar a nuestra familia. ¿Qué pasa con las personas, pastor, que nunca escucharon el evangelio? Porque todos dicen, reciba a Cristo, irá al cielo, pero Romanos 12 me parece que habla de esto. ¿Qué pasa con aquellos que nunca aceptaron al Señor, que fueron antes en el Antiguo Testamento y todavía no venía Cristo? ¿Qué pasa con todos ellos? Bueno, esa es una pregunta interesante y donde muchos también han resbalado, ¿no? Porque dicen, no, pero por ejemplo ahora los pueblos no alcanzados, la famosa ventana 10-40, ¿no? Que es aquellos pueblos que nunca han sido alcanzados, que nunca han escuchado de Jesús, nunca han escuchado la palabra de Dios. Y Romanos capítulo 2 nos menciona a nosotros que Dios juzgará a los hombres por si escucharon y creyeron al Evangelio o por sus conciencias. Por sus conciencias, por sus razonamientos, dice. Entonces, en ese pasaje se nos dice a nosotros que la conciencia del ser humano, que la conciencia es aquella que indica tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Si alguien vivió de acuerdo a su conciencia, dice, por la ley que ha sido establecida en su conciencia. En sus corazones, exacto, en sus corazones. Entonces, esa voz de la conciencia, que algunos certifican que cuando van pasando por ese túnel pueden ver episodios de sus vidas, etcétera, no solo de lo bueno y de lo no tan bueno, etcétera. Pero
digamos que es un juicio de conciencia, lo podemos decir nosotros. Genial. Entonces, si alguien escuchó de Cristo en su vida y aceptó, es salvo. Si alguien escuchó y no aceptó, no es salvo. Nosotros no creemos en el purgatorio porque el purgatorio no es una doctrina de la Biblia. Es una doctrina que se basa, digamos, en cosas externas, extrabíblicas y en muchos casos antibíblicas también. Pero aquellos hombres, aquellos pueblos que nunca escucharon la palabra, van a ser juzgados por sus conciencias. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer pueblos antiguos, vestigios, que hoy en día tenemos acceso a ellos a través de los museos, etcétera, uno puede darse cuenta que todos los pueblos de la tierra tenían un sistema de creencias y de valores, de lo positivo y lo negativo. Porque si bien el Evangelio es de hace 2000 años, un poco más, poco menos de 2000 años, pero el sistema de conciencia es innato en el ser humano, Dios lo puso en el ser humano. Y eso trasciende no solamente el pueblo de Israel o no solamente la creencia judío-cristiana, sino trasciende a todos los pueblos, todas las culturas, es innato del ser humano. De hecho, por eso muchos dicen que cuando un niño toma algo que no es de él, enseguida lo esconde, porque innato ya sabe que está haciendo algo malo. Que está haciendo algo malo. Entonces, lo que nosotros podemos ver en todos los registros que hay históricos, todos los vestigios de las sociedades que han llegado hasta nosotros, podemos darnos cuenta que el hombre siempre ha tenido conciencia del bien y del mal. Luego, por eso la Escritura en Romanos capítulo 2 dice que bajo esa conciencia del bien y del mal, el hombre será juzgado. Excelente. Últimas dos preguntas, pastor. Hay muchos cristianos que están en ese debate. ¿Se pueden donar órganos o no? Porque cuando venga el Señor me va a encontrar o va a pedir de acá, de acá. Me gustaría escuchar la posición que deberíamos tener como cristianos. Sí, esa es una gran pregunta y yo creo que eso habla del amor, ¿no? El amor, nosotros como cristianos considero que tenemos que madurar mucho, porque a veces somos como niños, el niño es egoísta, ¿no? En sí mismo, entonces el niño dice esto es mío, y así nos sucede con todo, con nuestro cuerpo, con nuestros bienes, con absolutamente todo. Pero con relación a eso podemos decir, digamos, a la expresión que usó el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Hay quienes sostienen, sobre eso también hay mucha, sobre todo hay polémica en la Escritura y por favor entendamos que si usted tiene otra creencia, respetamos eso, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Porque hay doctrinas en la Biblia que son fundamentales y hay otras que son periféricas. Así es. Y hay cosas que son periféricas como estas. Mientras no haya problema con las que son esenciales. Exacto. Por ejemplo, está en tema de la salvación, si se salva o no. Lo importante es que usted cree que solo a través de Cristo hay salvación. Que hay salvación, exactamente. Entonces, dicho eso, el apóstol Pablo, quienes sostienen que el apóstol Pablo tenía un problema en los ojos, en la vista, posiblemente dicen también por la revelación de la gloria de Dios, que cuando la revelación de la gloria vino por ahí para él, que quedó ciego, dicen que él quedó con un problema de los ojos. Se basan en escrituras como por ejemplo cuando él escribe a los Gálatas, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi mano, dando a entender que él no veía bien y entonces que escribía grande, que escribía en grandes letras para que la gente pudiera notarlo. Y en esa misma carta, él, hablando acerca de los Gálatas, dice, si fuera por ustedes se habrían sacado los ojos para dármelos, dando a entender de una muestra de amor y de entrega y de abnegación hacia él. Luego, basados en esa escritura, fíjate que Pablo no dice, lo cual me parece terrible o me parece frondio o me parece execrable, no, sino que Pablo dice, lo habla como una expresión de amor. Basados en eso es donde algunos, con mucho acierto, creo yo, dicen que sí es posible donar órganos, que sí es posible entregar por amor a otros algo de nosotros, porque hay gente que venera el cuerpo, ¿no? Entonces va a la tumba, voy a visitar a mi mamá, voy a visitar a mi papá, a mi tío, pero la Biblia dice que no están, porque el ser humano es un espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo, pero el ser humano es un espíritu, luego la persona ya no está, el cuerpo, el mismo apóstol Pablo lo dice que va pereciendo. Billy Graham decía que estudios certificaban que el ser humano desde que nace empieza a morir. Tremendo. Porque
siempre hay células, tejidos Sí, que van muriendo y que van se van desgastando. muriendo y que se van desgastando. Pablo lo dijo, este hombre exterior se va desgastando. Pero el interior se fortalece. Luego que nosotros lo que debemos tener presente es eso, que como hijos de Dios podemos donar órganos, lo podemos hacer porque creo yo que es un acto de amor, es un acto de entrega y todo lo que Amar sea de en la amor vida y amar cuando no estemos también. es correcto y todo lo que sea basado en el amor es positivo. Interesante. Y además que Cristo vendrá y transformará nuestros cuerpos. No van a necesitar Es correcto. estas que tenemos en el Entonces momento. se imagina el Señor diciendo, no, mijo, no lo puedo resucitar porque a usted le falta un riñón, le falta el hígado. Sí, sí. O sea, Él tiene poder para transformar, De hecho, fíjese que una persona a los 5 años ya todos sus órganos se han deshecho, todos sus tejidos, Sí, así es. todo se ha deshecho. Luego, si alguien tiene esa inquietud o tiene ese deseo de cuando yo muera quiero donar órganos y lo hace en amor, yo creo que lo puede hacer porque la doctrina de Cristo es de amor. Genial. Y la última pregunta, Paz. ¿Qué decirles? ¿Cuál es su mensaje para aquellas personas que le tienen miedo a la muerte? Que están angustiados. He conocido, orado por personas que están muy angustiados pensando en la muerte. Bueno, esa es una gran pregunta, Pastor Adrián, y aquí yo creo que Dios tiene que hablar a nuestro corazón. Se dice que el ser humano tiene todos los seres humanos compartimos 7 temores básicos, entre los que se encuentra el temor a la muerte. Pero nosotros como hijos de Dios debemos desarrollar esa fe para vivir y para morir también. Porque digamos que la fe trasciende esta vida. La fe es de hecho para la eternidad. Dice que creemos en lo que no vemos. Y ninguno de nosotros ha visto el reino de los cielos, ha visto, salvo que tenga una manifestación gloriosa de Dios. Pero creo que si tú estás teniendo ese temor a la muerte, tienes que trabajar en tu fe. Sí, hay fe para finanzas, hay fe para sanidad, hay fe para salvación, pero también hay fe también para la eternidad. Y tienes que trabajar y tenemos que trabajar en esa fe. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yendo a la Escritura, yendo a la palabra. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Pero especialmente el Nuevo Testamento acerca de la eternidad. Porque hay gente que le tiene temor porque dice, no, es que la ¿Qué va a Biblia pasar dice con mi familia? no, y también porque dice, no, es que la Biblia dice que todos daremos cuentas. ¿Sí? Excelente tocar el tema del bema y el tribunal, ¿no? El tribunal de Cristo y el trono, el juicio del trono. Exactamente, no, es que todos daremos cuenta de lo malo, de lo bueno que hayamos hecho. Y entonces basados en eso es que hay temor a la muerte. Porque dicen, no, es que yo la embarré, yo le pedí perdón al Señor, pero todavía tengo muchas deudas eternas. Y esto muestra que nosotros no tenemos una clara revelación de la redención, de la reconciliación, del tribunal Bema o tribunal de Cristo, de la distinción del gran trono blanco. No tenemos clara esa doctrina, y como no tenemos clara esa doctrina, entonces viene toda una confusión que va generando temor. Entonces profundiza en tu fe, afianza tu fe para que puedas creer lo correcto de Dios y creer que todos tus pecados han sido perdonados. Porque he conocido hasta casos de gente, cristianos, que duraron durante años en la iglesia y en el último momento de sus vidas piden hacer la oración de fe. Sí. Piden hacer la oración de fe. Pero tú ya tienes a Cristo, ¿no? Pero por si las moscas, si de pronto mi fe no fue... Entonces uno descubre que su fe no fue profunda, que no fue fundamentada, no fue enseñado, no fue entrenado, y por eso hay temor. Pastor, me gustaría a grosso modo, porque sé que ya estamos terminando, que hablar un poquito de lo que vamos a hacer los cristianos, aquel que acepta a Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vamos a estar con Él. Me gustaría que les hable un poquito acerca del tribunal de Cristo y del trono blanco, por favor. Bueno, eso es interesante, Pastor Adrián, y nosotros lo primero que tenemos que decir es que nosotros, y son palabras fuertes que algunos de pronto pueden sacar de contexto, pero nosotros no tenemos la palabra de Dios, sino una versión de la palabra de Dios. Es decir, nuestra Biblia, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, son unas versiones de la palabra, porque la palabra de Dios fue expresada en griego, hebreo y arameo. Dicho eso, entonces hay un término griego en el Nuevo Testamento que es la palabra bema, ¿no? Que para nosotros se tradujo como tribunal, y ahí es donde está el conflicto. Porque para nosotros un tribunal es un lugar de juicio, es un lugar donde se va a determinar si una persona es culpable o una persona es inocente.
Y entonces ahí es donde surgen las dudas y donde surge el temor. Pero la palabra bema más exactamente puede traducir como un podio. Un podio aquel como el de los Juegos Olímpicos. Recuerde usted que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo era un hombre que por la cultura romana que venía de los griegos, era alguien que le gustaba observar el deporte. Pablo habla de los atletas, de la corona. Pablo habla de las coronas. Entonces esto nos habla a nosotros de que Pablo estaba muy relacionado con toda aquella cultura grecorromana donde se entregaban galardones, se entregaban premios, etc. Entonces, el tribunal de Cristo, ¿qué es? No es un lugar de juicio para determinar si alguien fue salvo o no lo es, sino al contrario, es un lugar, es un podio donde se determinan las recompensas. Recuerda que la salvación es por fe, pero las recompensas son por las obras fruto de la fe. Así es. Entonces, la Biblia dice que hay 7 coronas, algunos dicen 7, otros dicen 9, que son coronas, que son recompensas para el que evangeliza, para el que cuida las almas, pastorea, para los que dan su vida por Cristo, etc. Y esas coronas son lo que es ese tribunal de Cristo, que solo ocurrirá cuando el Señor venga en las nubes. Recuerda que la venida del Señor es, exacto, la venida del Señor es en 2 etapas, ¿no? Algunos dicen hasta la tercera venida, ¿no? Exacto, la visible y la invisible. La invisible, que es en las nubes, o el rapto de la iglesia, que está claramente descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y la otra que es la segunda venida, que es cuando el Señor viene con su iglesia. Entonces en el rapto Él viene por su iglesia, y en la segunda venida es con su iglesia. Y en ese lapso de tiempo entre la primera venida y la segunda venida es lo que ocurre, que son las bodas del Cordero. Son dos escenarios diferentes. 2 escenarios, ¿no? Las bodas del Cordero en las nubes, y mientras estamos en las bodas del Cordero, en la tierra es la gran tribulación, la tribulación en la tierra. Y en ese tribunal de Cristo es donde se recibirán recompensas. Las recompensas por las obras que hayamos hecho en Cristo aquí en la vida. Genial. Y el gran juicio al trono blanco es al final de todo este etapa. Al final de todo eso. ¿Y quiénes van a entrar? Porque hay quienes se confunden, ¿no? El que no fue hallado en el libro, entonces dicen, no, entonces ahí todos tendremos que pasar por esa. Y resulta que ese juicio será para los incrédulos. Para los que no aceptan a Cristo. Para los que no aceptaron a Cristo. Para aquellos que sobrevivieron a la tribulación. Además, pastor, es interesante porque no tendría lógica que el Señor dice, te perdono todos los pecados, y después te lo saca en cara o te juzga por algo que te perdonó. Es correcto. De hecho, Dios no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Y en el mismo libro, en la carta a los Hebreos, Él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y traeré. Nunca más, dice. O sea, eso incluye esta vida y la eternidad. No tiene sentido que Dios se olvide en esta vida, pero como en el colegio, ¿no? En la casa nos vemos, ¿no? O en la salida nos vemos. No, sino que dice nunca más. Y eso incluye esta vida y incluye la vida en la eternidad. Muchas gracias, Pastor Oscar. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que estos espacios lo hacemos con el único objetivo, es que sea de bendición, que aclaren dudas y que afirme tu fe para que continúes fortaleciéndote y avanzando en tu carrera de fe. Pastor Oscar, unas palabras finales. Gracias, Pastor Adrián, por la invitación, y gracias a todos por estar ahí conectados, por tener esa sed, esa hambre, ese anhelo de conocer la palabra de Dios, y esperamos que sigan ahí involucrándose en la carrera de la fe, involucrándose en la palabra, buscando revelación de Dios, porque ahí es donde están las respuestas para nuestras vidas. Así que gracias por la invitación, Pastor Adrián. Muchas gracias. Y a todos Dios les siga bendiciendo.